Hola Primitivo, nuevamente tu amigo Celeste Centauri. Bienvenido al buen pensamiento. La verdad, te he estado esperando y te comento. Algo está por venir a este mundo ficticio. Yo le llamo verdad. En ella momentos difíciles de asimilar. Existe quien pueda decir ese secreto, pero no lo quieren informar. La prevención es lo que puede evitar tal situación complicada. Veo a personas enfermándose de la nada, suicidándose, viviendo más agresiva entre los mismos humanos y hacia los animales. Veo a la humanidad cada vez más estupidizada, como si quedaron suspendidas en el pasado, sin pensar, dormida, extraviada, como si algo los llevó a ese comportamiento, manteniéndolos hipnotizados para tener el control de sus vidas, motivados solo para tener violencia. Las mentiras los mantienen donde los mandamás quieren, y no sepas de la catástrofe mundial que por arriba y por abajo está desbordada. El ser humano muestra su indiferencia por tales momentos. Veo también acontecimientos de la naturaleza hacia la humanidad, mostrando su desacuerdo por todo el daño que le han causado. El coraje es muy grande y nos muestra su total poder de destrucción. Vengo informándote tiempo atrás que muestres interés. Mi pensar te lo sigo compartiendo para que estés atento en todo momento sin perder de vista cómo la mentira la gente la sigue agarrando como parte de su vida. Deja de ser ese insecto y evita que cualquiera venga a pisotear tu inteligencia, que vale mucho. Quien está informando busca desviar lo importante hacia donde nadie lo entienda y lograr así mantenerte ignorante de esa maravillosa prevención que debes de tener ante los acontecimientos que ya están en puerta. No es de gran ciencia saber que nuestro planeta tenga un gran riesgo, existiendo grandes secretos que los poderosos del dinero conocen y no lo comunican al interior de nuestro mundo. Por eso inventaron a esos seres importantes de la comunicación que desinformarán a todos, día con día y momento a momento, logrando así que la humanidad no sepa lo que está pasando y así salvar muchas vidas con la prevención. El sistema te ciega con toda esa manipulación que llevas desde que naciste, siempre vendiéndote basura etiquetada, logrando así, como hasta el día de hoy, mantenerte lejos de la verdad. Como el entretenimiento en la televisión con bellos maniquíes y programas como los hermosos deportes que te mantendrán dormido durante mucho tiempo. Ese es el más poderoso propósito, para que así entres sin darte cuenta a ese mundo tan ansiado de Walt Disney, como algo muy importante de tu vida. Estupidez y más estupidez es lo que la gente lleva montada como gran preparación para salvaguardar su existencia en este mundo. ¿Entiendes cómo esos delincuentes de mentes te mantienen ocupado con tonterías? Pienso que no. Estas son algunas ocupaciones importantes que realizas como éxitos anhelados. Sueños de ser estrella, no sé de qué galaxia. Compitiendo con otros estúpidos para saber quién es más importante, más inteligente y más fuerte. También inventándote muchas modas para que seas una persona actual. Deportes que te hagan creer que puedes ser muy famoso, llevándote a ese sueño de mucho ego, donde te eleven y seas casi un dios. Escuelas que puedan presumir por su gran nivel de preparación. Religiones que estén de moda para que te hagan creer que eres bueno. Todas estas mamadas de fábulas que te han regalado son llevadas por famosos,
que son utilizados para manipular y apendejar más al mundo entero. Así de fácil logran tener el control para que el planeta siga su curso y las sorpresas lleguen cuando la mayoría de la gente menos se los espera. Pandemias, asteroides, terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas, extraterrestres. Aunque suene absurdo y ficción, es una gran verdad que no lo quieren decir. Falsas religiones, farsantes de la comunicación, con periodistas traidores de la patria, pagados por un poder corrupto para que informen mentiras que ellos mismos se encargarán de hacerlas verdad con su trabajo. Naciones que no tienen interés de parar toda esta revolución de acontecimientos, porque han sido superadas. Todo esto y más es lo que se está suscitando en todo el planeta, y nadie se atreve a informar. Al contrario, no se toca, porque no es importante para los dueños del dinero. Amigo, está ahí la invitación que Celeste Señor del Universo te comparte. Nuestra intención